Pues muchísimas gracias. Ahora pasamos a la parte más de las características bromatológicas, de las características, esas propiedades más relacionadas con la composición, las características físico-químicas y las particularidades del aguacate de Canarias, que va a estar, lo ha preparado la doctora Eva Dorta, compañera del ICIA, del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, donde ella es colaboradora científica. Lleva muchos años trabajando con el aguacate, y no solo con el aguacate, pero bueno, varias ediciones, ¿no?, de las jornadas del aguacate en el ICIA también, que también ha sido un poco el germen de esto, porque estamos en contacto muchos compañeros, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a la cátedra la invitación, agradecer a Jesús, que tuvimos la oportunidad de coincidir en el ICIA hace unos años. Y bueno, desde ese entonces pues seguimos haciendo cositas en conjunto. Como bien dice él y como también mencionó el compañero, al final yo me incorporé al ICIA en el 2019, pero yo recogí el testigo, por así decirlo, de la investigación que llevaba mucho tiempo los compañeros realizando, en este caso Clemente, Gloria, que no está aquí hoy, que es la jefa de nuestro laboratorio, nuestro Pedro en paz descanse. Entonces todos ellos hicieron un trabajo muy grande en el que las nuevas generaciones o las nuevas incorporaciones al ICIA hemos ido seguir esa línea para intentar mejorar todos aquellos que les llevaron mucho tiempo a alcanzar. Aquí en esta primera diapositiva, donde pongo mi título, quiero hacer un pequeño inciso en esta imagen que vemos ahí, que está realizada por un escultor con el que tengo la suerte de estar colaborando en estos momentos, en el que la idea es un poco confluir entre el arte y la agricultura. Ahí vemos cómo es la resiliencia tanto del agricultor como de la agricultura en estos tiempos de cambio para el campo canario y la fuerza que tenemos que hacer todos para que continúe siendo una realidad. Entonces un poco hemos querido poner al aguacate, ya decíamos el problema que tiene con el agua y demás, cómo a pesar de todo eso sigue estando ahí y justo este año se ha conseguido la IGP por fin. Un poco de introducción general, es el contexto a nivel mundial de lo que es el aguacate, de la producción. El último dato es del año 23, que lo sitúa en unos 10 millones de toneladas a nivel mundial. Esto nos pone de relevancia otra vez la importancia que tiene no solo aquí en Canarias, sino a nivel mundial, es decir, no somos los únicos productores, que eso ya lo sabemos todos, pero bueno, pues esto es lo que representa a nivel mundial y están señalados los principales países productores y cómo ha ido evolucionando tanto el área cosechada como la producción desde los datos del 94 hasta el último dato del 23 y lo que se estima que siga creciendo. En el caso de los principales países productores, por supuesto vamos a tener a México en primer lugar con unos 3 millones de toneladas aproximadamente, luego tendremos Colombia y República Dominicana, posteriormente le siguen Perú, Indonesia y luego ya todos los países minoritarios. Como vemos en este mapa mundial, no aparece ningún país europeo, es decir, somos la minoría en cuanto a producción y realmente las grandes cantidades vienen exportadas de esos países hacia Europa. Y esto es lo que abre también la posibilidad para Canarias, es decir, el poder entrar en estos productos que están de cercanía y no tener que estar optando por estos productos que vienen desde el otro lado del mundo y donde se han recolectado y se han cultivado en nuestras condiciones. Entonces esto es lo que nos da un marco ideal para potenciar aún más nuestro producto. Mi charla está enfocada hacia el potencial saludable del aguacate, pero bueno, es algo que todos conocemos y reconocemos porque han habido muchísimas campañas en las que nos dicen que consumir aguacate es muy bueno para la salud cardiovascular, por el tema de los omega 3 y los omega 6 y demás. Yo lo que he querido rescatar es que hay en este fruto un equilibrio nutricional. Cuando hablamos de eso tiene un alto contenido en agua, es interesante, un 68%. Tenemos los lípidos, estos lípidos saludables de los que es realmente el rey de las frutas, ¿no?, por ese alto contenido en monoinsaturados,
que nos referimos al ácido oleico. Pero también nos hemos olvidado que tiene estos carbohidratos complejos que van a repercutir a la hora de los índices de glucosa en sangre, es decir, su digestión va a ser tan lenta y sumada a la fibra que contiene, tanto soluble como insoluble, que va a hacer que la glucosa en sangre, los picos de glucosa no sean tan elevados. Y eso es muy recomendable, eso es deseable tanto para aquellas personas que quieran controlar su metabolismo como para los diabéticos. Y además nos olvidamos que asociados a esas fibras vamos a tener una serie de compuestos bioactivos que además nos aportan beneficios para la salud. Porque siempre hemos focalizado el aguacate desde un punto de vista del aceite que cuando lo consumimos, pero es que no solo tiene omega 3 y omega 6, es decir, él va a tener además una serie de compuestos bioactivos, compuestos antioxidantes, que nos va a proporcionar mucho más allá que un equilibrio nutricional, es decir, nos va a aportar un equilibrio funcional, porque va a afectar al equilibrio del evitar el estrés oxidativo o envejecimiento que ocurre en las personas. Como les dije antes, los ácidos grasos es por excelencia pues el caballo ganador cuando hablamos de aguacate. Tenemos por un lado los monoinsaturados, es decir, ahí vamos a tener el principal protagonista va a ser el oleico, que es el mismo aceite que el aceite de oliva y que es cardioprotector, porque todos lo sabemos y está muy comprobado. Además, en el aguacate vamos a tener los ácidos grasos esenciales, es decir, los omega 3 y los omega 6 en un 13%. ¿Eso qué quiere decir? Que los esenciales solo los podemos obtener de la dieta, ¿vale? Estos ácidos grasos poliinsaturados nos van a ayudar en los procesos inflamatorios, en la regeneración de las membranas celulares, es decir, son necesarios el poder incorporarlos en la dieta y el aguacate nos va a ayudar a incorporarlos. Y luego, por la parte de los saturados, el porcentaje es tan bajo que realmente pues, no realiza una función tan negativa como lo hace la parte positiva del resto de ácidos grasos. Por eso se dice que el perfil lipídico del aguacate es un perfil lipídico equilibrado y beneficioso. Aquí un poco lo que les he querido representar es que el aguacate no solo es toda la parte nutritiva que hemos visto, sino hay una parte funcional basada en los metabolitos secundarios que vamos a obtener cuando lo comemos. La célula, que es lo que les represento aquí, el estado natural, o sea, el simple hecho de respirar y de vivir va a generar el envejecimiento, ¿no? Y ese envejecimiento está caracterizado por la generación de lo que se conocen como radicales libres. Es decir, nuestra célula de forma interna puede neutralizar estos radicales libres, pero muchas veces el estrés que sufrimos, estrés ambiental, estrés laboral, estrés familiar, o sea, todos sabemos el nivel de estrés, es decir, ya no es solo las propias funciones del cuerpo las que generan el estrés, sino además el estrés desde fuera va a generar muchos más radicales que nuestra propia maquinaria va a ser imposible de poder neutralizarlo. Entonces, por eso nos hablan de esa dieta equilibrada en la que incorporemos frutas y verduras, porque son las que tienen fuentes de compuestos antioxidantes que nos va a ayudar a nuestras células a neutralizar todos esos compuestos nocivos que provocan nuestro envejecimiento. Entonces, como les señalé aquí, vamos a tener enzimas como son la catalasa, como son las peroxidasas, la superóxido dismutasa, todas esas enzimas las tenemos todos de manera natural y ellas actúan. Pero si las queremos ayudar, pues lo que tenemos que hacer es poder tomar alimentos que tengan pues, vitamina E, betacarotenos, vitamina C, polifenoles, y es el caso del aguacate. ¿Vale? Aparte de ese contenido lipídico, nos va a aportar también todos estos metabolitos secundarios, para aprovechar y evitar el envejecimiento. Aquí simplemente lo que les hago es un ejemplo, por ejemplo la quercetina, que es un compuesto antioxidante, es un flavonoide que está presente en el aguacate. La quercetina es un compuesto que va a ayudar a nuestro sistema a esa captación de radicales y bloquearlos de tal manera que nuestro organismo no esté tan impactado
por la generación de este estrés que es continuo y que es real, el simple hecho de respirar. También hay que resaltar que el aguacate tiene un alto contenido en carotenos y que estos carotenos van a ser consecuencia y precursores de la vitamina A, ¿vale? Que está relacionada con procesos de la protección visual, de la piel. Entonces, el consumir aguacate con alto contenido en carotenoides nos va a ayudar también a la protección de estos tejidos. Y también tenemos que decir que el aguacate es rico en vitamina E y vitamina K. Estas vitaminas que he mencionado son liposolubles. ¿Qué quiere decir? Que necesitan un ambiente graso para poder ser absorbidos a nivel del intestino. Si no tienen ese ambiente graso, aunque tomemos estas vitaminas, no las vamos a absorber. Entonces aquí está la parte de engrandecer este fruto, porque con este fruto estamos tomando grasas que a su vez facilitan la absorción de estas vitaminas, es decir, tienes un 2 por 1. Y por lo tanto se le llama que es un fruto que es fuente y además es facilitador, porque a la vez que te las propone, que te las proviene, te facilita la absorción de las mismas. Entonces tenemos 4 conceptos: nutritivo y funcional, y fuente y facilitador. ¿Vale? Es decir, es muy importante el tener claro esto, porque podemos tomar vitaminas, pero si no tenemos el ambiente liposoluble, las grasas presentes no se van a absorber. Entonces da igual que te las tomes. Entonces, en el caso del aguacate va a facilitar el absorberlas, y además si te tomas otras frutas o otras hortalizas en una ensalada, todas esas vitaminas que van agregadas en esta alimentación, tú las vas a poder absorber gracias a los lípidos que presenta. Cuando les hablé también de la importancia del aguacate como su poder antidiabético, esto también está comprobado, porque principalmente 3 funciones. Recordemos que la diabetes en una persona normal nos va a permitir, a través de la insulina, el poder absorber nuestro organismo la glucosa. Si no tenemos esa insulina que genera el páncreas, nosotros vamos a tener problemas para absorber la glucosa y se va a acumular en sangre, que es lo que le ocurre a los diabéticos. Hay 2 formas. ¿Cuáles son esas 2 formas? La primera, la diabetes, tenemos que decir que es una de las enfermedades de mayor prevalencia, de mayor importancia en España, y en Canarias es un problema muy, muy grande. Entonces es interesante también enfocar el consumo de este producto hacia personas que realmente también tienen un problema. No quiero decir que les vaya a dar la solución, es decir, va a mejorar el estado de salud de esa persona, no le va a solucionar su problema diabético. Entonces, vamos a tener diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. En la tipo 1 simplemente no tenemos producción de insulina, entonces todo el azúcar que consumimos con los alimentos, nuestro organismo no lo va a poder absorber. Por eso la gente se tiene que pinchar la insulina, ¿vale? Y luego tenemos la tipo 2, que es resistente, es decir, nosotros producimos insulina, pero no tenemos los receptores para poder ser utilizados, ¿vale? Entonces, ¿qué va a hacer el aguacate cuando lo comemos? Va a hacer reducir lo que decíamos al principio, esa forma de metabolizar la glucosa, de tal manera que no haya un pico de glucemia en la persona que se lo coma, como ocurre con otras frutas u otras hortalizas, sino que lo va a hacer en una digestión más lenta. Entonces, eso permite que pueda digerir la glucosa de otra manera. Por eso, una de las propiedades antidiabéticas es que controla la glucosa en sangre, va a mejorar en aquellas personas, estos son estudios que ya han sido testados, la sensibilidad a la insulina. Esas personas que sí producen insulina, pero que tienen resistencia, el que consuma aguacate, no quiere decir que te vayas a comer todos los días 5 kilos de aguacate, pero el que tú puedas tener en tu dieta equilibrada, consumir aguacates, te va a ayudar en esa resistencia, porque te va a facilitar la sensibilidad. Y por todas las propiedades que mencionamos antes, beneficiosas para la salud, él te va las propiedades que te provoca su consumo, hace que el estado general del individuo esté mucho mejor en una persona diabética que consuma este tipo de productos a que no los consuma.
En base a esto, nosotros es un contenido, es una información que está avalada por muchísimas investigaciones, por muchísimos casos clínicos. En el ICIA empezamos a trabajar, cuando yo me incorporé, porque mi tesis ya la había realizado con mango, y en la reutilización de sus pieles y semillas. Entonces empecé como a indagar un poco qué pasaba con la parte no comestible del aguacate, porque realmente hay un gran desperdicio y en Europa nos piden que nos ocupemos de ese desperdicio para que las empresas realmente puedan cumplir con las expectativas que requiere Europa. Entonces, en las cooperativas, cuando hay destríos, cuando hay fruta que está dañada, cuando no cumplen los estándares, entonces, en vez de destinarlas o a alimentación animal o vertederos, poder buscarle una segunda vida. Y ahí nació esta parte de poder encontrar estas propiedades que hemos visto que tenemos en la pulpa, ver si también están en los residuos que están en ese fruto. Aquí simplemente mencionar que gracias al trabajo que mencionó el compañero se ha conseguido esta indicación geográfica protegida y que, como decía, se debe pues, a ese origen geográfico único, por la tendencia de los suelos volcánicos, por ese efecto de mar de nubes que nos hace esas cliseries entre el norte y el sur, este clima tropical que tenemos, todas esas diferenciaciones nos hace que el producto nuestro adquiera unas diferencias que son remarcadas por esta etiqueta. En base a eso, recientemente, Clemente publicó en el 2023, junto con compañeros de la universidad y con Domingo, un estudio en el que realmente se ve esa diferenciación entre las diferentes vertientes en cuanto al contenido lipídico. Posteriormente, nosotros en este año hemos publicado un trabajo en el que, aparte de ver esas diferencias que también vio Clemente, lo que hemos visto es cómo el consumidor se enfrenta a aguacates con diferente porcentaje, es decir, cuál es el que le gusta más. Y en nuestro trabajo realmente se comprueba que porcentajes del 24 al 27% son los deseables, son los que realmente el consumidor le gusta, que un poco viene también a corroborar todo este trabajo anterior que se había realizado. Y aquí un poco empezamos con las nuevas perspectivas de esos trabajos iniciales y que a día de hoy tenemos estos árboles gracias a todos estos compañeros que mencionó el compañero anterior. Y en el ICIA hemos intentado dar una nueva perspectiva a estos portainjertos que desde un punto de vista agronómico en esos entonces se consiguieron para resistencia a fitóstora. Entonces, en los trabajos que hemos estado realizando hemos visto si además de esta resistencia le puede aportar otras características a los frutos que obtenemos con esos portainjertos, con el objetivo de encontrar un valor añadido a nuestro producto y con nuestra caracterización, hacer una puntualización que anteriormente el compañero los llamó como gallo 2, gallo 3 y gallo 4. A día de hoy se han renombrado y se llaman así, ICIA 2, ICIA 3, ICIA 4. Julián se mantiene, pero ya no les llamamos lamentablemente, todo se ha dicho porque fue un trabajo en el que participó Luisa, pero han decidido que la nomenclatura nueva es esa y un poco para que quede ahí. Entonces, todo lo que mencionamos anteriormente, queremos ver si están en esos subproductos. Ese era un poco el objetivo. Para ello, como les decía, contamos, por suerte, con zonas experimentales donde vamos a tener todos estos patrones en las mismas condiciones ambientales y nos sirve como nuestro pequeño laboratorio en el que podemos realmente comprobar si hay alguna diferencia cuando obtenemos los frutos y sus residuos. Yo aquí solo les voy a presentar la parte de los residuos, es decir, la parte de la piel y la semilla. Y resulta llamativo, que no les presento la pulpa, pero en muchos casos llega a estar muy similar a la pulpa, es decir, en los residuos vamos a encontrar la misma cantidad o casi igual la cantidad de compuestos bioactivos. Cuando
enfrentamos la piel con la semilla, tanto en los fenoles como en los flavonoides, que son dos tipos de compuestos antioxidantes importantes, vemos que la piel siempre es la que va a contener mayor contenido de estos compuestos y resulta pues bastante lógico porque es la parte de fuera la que está literalmente luchando con la climatología para subsistir y proteger a la parte interna del fruto. Luego, cuando evaluamos las actividades antioxidantes, volvemos a ver lo mismo. Y tanto en unos como en otros siempre vemos diferencias entre los diferentes portainjertos, es decir, se observa realmente que hay un efecto del portainjerto, ¿vale? No es lo mismo obtener los frutos de un árbol que tenga un portainjerto Julián que otro que tenga un portainjerto ICA3. No va a dar el mismo contenido en cuanto a compuestos bioactivos. Pero nosotros fuimos un poquito más allá y hicimos 2 ensayos para evaluar la capacidad antidiabética de estos subproductos. Y para eso usamos la capacidad de los extractos de estos subproductos para inhibir 2 enzimas que están relacionadas con la degradación de la glucosa o la absorción, ¿vale? Y son la amilasa y la glucosidasa. Como pueden ver, tanto la piel como la semilla van a tener un alto porcentaje de inhibición de estas enzimas. ¿Y qué significa eso? Que por lo tanto, al inhibirlas, la absorción de los azúcares no ocurre, ¿vale? Entonces podemos comer cosas que tengan muchos azúcares, pero no los vamos a absorber, entonces no te va a dar el pico de glicemia que queremos evitar y por lo tanto se dice que son antidiabéticos. Y nada. Muchas gracias a todos y si tienen alguna pregunta, pues quedo a su disposición. Muchísimas gracias, Eva, por tan interesante ponencia. Vamos a ver. ¿Hay preguntas? Bueno, muy buenas. Hola. Ya sé que el tiempo es corto y no podía entrar con más detalles, pero me gustaría que nos hablara entre las grasas saturadas qué proporción de colesterol y triglicéridos tiene la mujer. En principio, nosotros en esta parte, yo no he evaluado o sea, siempre hemos evaluado lo que es la parte de los saturados y los insaturados. Lo que sí te puedo decir que ese alto porcentaje de monoinsaturados hace que los niveles de colesterol malo los disminuya y de los buenos lo aumente. Entonces, por lo tanto, tiene un efecto cardioprotector. Entonces, el hecho en sí de, no me sé los valores exactos, a lo mejor Miguel Ángel en su charla lo va a dar porque él va a profundizar más en toda la parte lipídica, porque nuestra colaboración nació ahí, es decir, yo aprendí a medir ácidos grasos con Miguel y bueno, y por eso lo tenemos ahora montado en el ICIA. Pero nos quedamos en esa parte más micro, es decir, la parte más macro en la que vemos los triglicéridos y esa parte no la tenemos. Pero es un dato que él sí les va a dar. Pero independientemente de ese contenido, el hecho de que tenga tanto oleico va a ser la parte positiva y la que no va a dejar esa parte negativa de los triglicéridos y el colesterol. Vale. No sé si alguien más. Sí, mira, Miguel puede decir. Bueno, efectivamente nosotros hemos colaborado harto en esto, pero la pregunta que hacía usted, el colesterol tiene muy poquito, si llega a tener algo, porque como es un alimento de origen vegetal, más bien tiene fitoesteroles, fitoesterol, que precisamente lo que contribuyen a disminuir la absorción de colesterol, y por eso también hay otra ventaja añadida que tiene la grasa de aguacate. Y en cuanto a triglicéridos, pues es un aceite vegetal, yo diría un 95-98% del aceite serían triglicéridos. Y en esos triglicéridos es donde están los ácidos grasos incorporados. El otro 4-5% correspondería a los bonificables, que son los carotenoides que mencionaba Eva, los fitoesteroles y otros compuestos bioactivos que contribuyen también para la mejora de la salud de las personas cuando incorporan el alimento pues, dentro de un patrón de dieta equilibrada y saludable. Solo aclarar. Sí, que la parte del contenido en vitamina E, que al final son tocoferoles, es tan importante y contundente en el contenido
que realmente esas pequeñeces, como dice él, en el caso que, no, la verdad, la parte de que es una grasa vegetal también es importante desde ese punto de vista para evitar estas grasas más negativas que podemos encontrar en otro tipo de productos. Entonces, pues nada, gracias por la pregunta. No sé si alguien más...